es un comunicado esto, ¿no, Sí. Oscar? Que me pasaron, en el que hablan de algo que ya de alguna manera habíamos empezado a charlar acá, que tenía que ver con las violencias, ¿no? Con la violencia en las escuelas de educación privada. No solo la violencia entre chicos, no solo la violencia entre alumnos, ¿no? ¿Estoy bien? O sea, la violencia en general, en cómo puede darse. Sí, se viene incrementando. Cada vez nosotras parecemos que vamos todo el tiempo al mismo punto, pero bueno, es algo que nos viene preocupando en los últimos años y que la violencia se está viendo manifestada en el vínculo de los estudiantes, pero de los estudiantes hacia los docentes, entre los docentes, directivos, hacia los docentes de base, y en nuestro caso de empleadores hacia trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, la verdad es que la mayoría del tiempo que tenemos en la organización sindical acá en La Matanza lo dedicamos a intervenir y a resolver estas problemáticas que son absolutamente muy complejas. Y ahí, bueno, el tema es que como esto se está viendo no solo en el conurbano, sino también en el interior de la provincia de Buenos Aires, últimamente hubo un caso que salió por todos lados, el de Olavarría, la última semana en Mar del Plata también. En nuestro caso fuimos a acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la educación de acá de Moreno, que la semana pasada una madre entró al grado y golpeó de una manera brutal a la docente delante de los estudiantes. Entonces, bueno. ¿Qué fue lo que en ese caso puntual, más allá de que obviamente nada justifica el hecho, qué se dijo, por qué supuestamente era? No, por un desacuerdo con la maestra y no entendiendo que los canales para resolver una problemática, exista o no, para poder llegar a un acuerdo, es el diálogo. No, bueno, obvio. La madre irrumpió en la escuela, entró en el momento de clase, digo, Sí. entró primero a la escuela y después entró al aula. Bueno, y ahí es una muestra de todo lo que está fallando hoy. Y ahí, entendiendo que hay un montón de actores y funcionarios, cuando hablo de actores hablo de funcionarios, que tienen una responsabilidad muy grande en este sentido. Una cosa es toda el área de educación, tanto de la Dirección de Cultura y de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero después en cada uno de los distritos, ¿no? Nosotras en ese caso venimos exigiendo acá en el municipio de La Matanza la conformación de una mesa intersectorial donde podamos discutir y sobre todo trabajar la prevención, porque el diagnóstico ya lo tenemos. Y lo preocupante, y traigo lo del otro día de Moreno, porque el acto lo hicieron las maestras al día siguiente, donde estuvo el padre de la compañera trabajadora, los hijos de esa compañera y también sus compañeras de trabajo que manifestaban tener miedo de abrir la escuela, ¿no? Y que el día anterior habían llegado todos los funcionarios y ellas decían, necesitamos sentirnos cuidadas, no solo por la comunidad, sino también porque haya acciones concretas y claves donde uno sienta que están dadas las garantías para dar clase. Que hay prevención. Lo que decía Que hay recién. prevención. Porque, perdón, lo que termina sucediendo es que ante un pico, como el caso, por ejemplo, de Moreno, digo que también hemos tenido situaciones complejas en el territorio, aparece el Estado con acciones espasmódicas. Bueno, en ese momento de pico, en ese momento que estalla una situación con ese nivel de complejidad, bueno, ahí aparece y resuelve en el momento o ofrece y demás, pero llegando tarde. Claro. No sé Llegando si- tarde y no sosteniendo en el tiempo esas acciones. No sé si será justo, ¿no? O coherente. Pero digo, ¿no sería un tema para paritarias también ustedes que tratan para que Sí. la escuela tenga un sistema de seguridad, o sea, se hagan cargo de la Claro. seguridad? No, de Sí, hecho los que lo son es. los dueños. Lo es. Y producto de que es un tema de hace mucho tiempo en la paritaria, es que en la paritaria del 2023 se llevó adelante un acuerdo que es de prevención, de erradicación y de reparación de situaciones de violencia. Una normativa impecable. Vos la lees y es impecable. Está El dentro problema claro, es una normativa paritaria, la tiene que cumplir tanto el Estado como en nuestros casos los empleadores de gestión privada, ¿no? De las escuelas de gestión privada. Una de las cosas que establece ese acuerdo de prevención, erradicación, resguardo y reparación es la creación
a nivel provincial y en los territorios una mesa intersectorial donde se puedan abordar todas estas temáticas. Elaborar protocolos de prevención, protocolos de acción. Perdóname, no hay absolutamente ningún protocolo, más allá de que la prevención ya explicaron que no existe. No hay tampoco un protocolo provincial que hable de qué hacer. Una guía de intervención que es más una orientación de qué hacer en esos casos, ¿no? El cómo, cuáles son los indicadores en el aula para intervenir, pero está pensada más en teniendo al estudiante como objeto, ¿no? En el escenario, pero no al trabajador, ¿no? Entonces hay situaciones de consumo, de grooming, sexting, bueno, todas las problemáticas que existen en el aula y la guía te da algunas pautas, orientaciones. Sí, hacia el docente, digamos, ¿qué tiene que hacer el docente, el equipo directivo? Pero no está pensada. Lo que se me ocurría era mucho más directo, es decir, bueno, como tienen que tener un portero, por decirle de alguna manera, que tienen que tener un sistema de seguridad, digamos, para proteger precisamente, ¿no? Todo lo que, no solamente el docente, los alumnos adentro de la escuela. Claro, bueno, por eso es necesario poder trabajar en lo finito. Bueno, genial esta normativa. Bueno, ¿cómo se aplica? ¿Quiénes son los actores con los que se articula en el territorio? Por eso cuando nosotros decimos que es una mesa intersectorial, hablamos que esté compuesto obviamente por el área de educación, por el área de niñez, por justicia, por seguridad y todos los actores, obviamente las cámaras empleadoras, las jefaturas distritales, tanto de estatal como de gestión privada, y este es un reclamo que viene haciendo desde antes del 2023, porque producto de ese reclamo es que se llega al acuerdo, pero como no hubo implementación y sobre todo no hubo políticas de prevención, bueno, ahora ante el cúmulo de situaciones de conflictividad, bueno, de hecho, ayer fue el día que los trabajadores de gestión estatal, los gremios convocaron a un paro. Sí, sí. En el caso de SADOP no pudimos hacerlo porque como somos empleados de gestión privada, nos viene de lleno la ley de modernización laboral, donde dice que la educación es servicio esencial. Bueno, tiene otras complejidades para nuestro sector ir al paro, pero sí estuvimos en la calle haciendo una panfleteada, pegando afiches, con lo que para nosotros, y que es producto de la organización de nuestros delegados y delegadas, con 2 frases que se las trajimos. Una es: cuidar la escuela es construir futuro, porque todos hablan de, bueno, los chicos, el futuro, la patria, bueno, pero esa patria y ese futuro se construye cuidándolo. ¿Y la otra? Es escuela cuidada, comunidad organizada. Digo, entendemos esto, tienen que involucrarse todos los actores, no solo en términos de funcionarios, sino todos los actores de la comunidad. Las familias, los auxiliares, los trabajadores, las instituciones vecinas, ¿no? Los vecinos también, porque este es el criterio de corresponsabilidad también. Que haya violencia no es solo el estudiante o la docente o el directivo que lo ejerció o que lo padeció, sino bueno, hay un entorno, hay un montón de vínculos que están rotos. Claro, yo les iba a preguntar justamente eso, por ahí es demasiado amplio, ¿no? El tema, o no, ustedes me lo dirán. Si hay una especie de diagnóstico de por qué se está dando esto del incremento de la violencia. Hoy justo veníamos conversando de esto antes caminando, viniendo para acá. Y sí entendemos que hay una cuestión del entramado social que está roto y cada vez más violento y eso es caja de resonancia, la escuela es caja de resonancia e impacta directamente porque en las familias se están viviendo situaciones cada vez más complejas y eso va a la escuela. Pero no queremos quedarnos con eso porque nosotros venimos trabajando el tema violencia de género en el ámbito laboral y violencia laboral hace muchos años. Y los primeros violentos, en nuestros casos, son los empleadores, son los dueños de las escuelas privadas que ejercen violencia de género hacia las trabajadoras docentes.
Y es sobre eso, sobre Pero eso lo que ya no es venimos nuevo, ¿no? laburando. O sea, eso no no quiere es decir nuevo. no deba ser tratado, pero no es lo nuevo, digamos. No es lo nuevo. Lo que hemos hecho en este recorrido es identificarlo, visibilizarlo y trabajar. Lo que le habíamos comentado en la última nota es, por ejemplo, cómo hemos creado una consejería que en ese momento era la Consejería de Violencia de Género, era de las violencias, Sí. para poder articular con una trabajadora social, una abogada y el equipo gremial, bueno, la intervención, pero es esto, es una vez que ocurre el hecho, por eso necesitamos otro tipo de mesas de trabajo que de hecho en este marco de plan de acción de nuestra organización sindical a nivel provincial es pedirle al Ministerio de Trabajo que convoque a una mesa a las cámaras empleadoras y a Educación de la provincia de Buenos Aires, para que ahí se establezcan, bueno, estas primeras líneas de acción, de prevención y después de cómo resguardar a esos trabajadores, porque lo que sucede es que una vez que el trabajador o trabajadora sufre una situación de violencia, primero se siente culpable. Bueno, ahí hay que tener un acompañamiento más desde la salud mental y por otro lado, cómo vuelve a su puesto de trabajo del cual salió violentado o violentada, ¿no? Bueno, para eso necesitamos una articulación que garantice esa vuelta segura y eso hace a las condiciones y medio ambiente de trabajo también. ¿De qué manera voy a dar clase en esa aula donde sé que tengo un padre o una madre amenazándome en la puerta de la escuela? Nos pasó hace una semana que tuvimos que llamar al 911 porque un Había alguien docente afuera. estaba siendo amenazado. Un familiar de Esto- un estudiante amenazando de esperar en la puerta a un docente y ese docente no pudiendo salir de la escuela. ¿Esto por qué? ¿Porque le ponen una mala nota al niño? Sí. Porque Sí, Sí, sí. estamos todos locos. Sí, Estamos pues todos- cuando uno pregunta, ¿no? Sin caer en la revictimización, sobre todo sin trasladarle la responsabilidad absoluta a ese trabajador, porque el trabajador dice, bueno, ¿qué hice yo para merecer esto? Bueno, no, contame cómo fue la situación áulica. Caen en situaciones muy comunes, como decirle que apague el celular, decirle que preste atención, ante la marcación de un límite es interpretado como un hecho de violencia del docente hacia el estudiante. Y por ahí el chico va y le dice a la familia, no, solamente la tiene conmigo, a los demás Sí, no le claro. dice nada, ¿no? Y eso hace que, no lo estoy, otra vez digo, Sí, no lo estoy pero es el justificando, relato común, pero ¿sí? supongo yo Caemos como- ahí, Claro. Y eso es lo que cambió, eso es lo nuevo, la agresión del alumno al docente, o la agresión de los familiares al docente, esa es la parte nueva, por decirlo de alguna manera. Sí, es y lo el que viene volumen. creciendo, claro, Sí. en volumen. No es que empezó a suceder este año ni el año pasado, Ujú. pero sí vemos viendo en los últimos 2, Ujú. 3 años cómo esos casos aumentan y terminan siendo inclusive lo primordial, lo que más sucede hacia adentro de la delegación. La mayor cantidad de consultas de docentes que se acercan vienen por este lado y no por cuestiones tal vez Sí, salariales. Y si un alumno o una alumna agrede a una docente o a un docente, ¿es normal o es natural que después ese docente vuelva a laburar y ese alumno siga en el mismo aula, Sí. digamos? Puede ser complicado, digo, ¿no? Porque hay que garantizar ambos derechos, el derecho del estudiante a continuar trabajando, Ujú, pero también el derecho del trabajador a no perder su fuente de trabajo. claro. Claro. Ahí son dos derechos que están en juego. Bien. ¿Qué pensaba para poder agregar? No, yo lo que me quedo, digo, con la pregunta que nos hacía de si esto debería ser parte de la paritaria y lo que termina sucediendo, digo, esto es parte, pero si no lo llevamos como al espacio concreto, sí, en la paritaria dice que esto se debe trabajar y hay que garantizar las acciones de la prevención, el resguardo de un docente ante una situación de violencia y un acto de reparación para que ese docente vuelva a su lugar de trabajo. O sea, que no que vuelva así nomás. Ahora bien, ¿cómo? Entonces, ahí es donde es necesario hacer esa bajada de estas mesas territoriales, intersectoriales, para poder establecer. Nosotros como SADOP, desde la Secretaría Gremial, tenemos una guía o un protocolo, una forma de accionar interna ante una situación de violencia, de cualquiera de este tipo de violencias, enmarcado en las normativas que tenemos, ¿no?
Entonces, bueno, ante una situación como esta, ponemos a resguardo del trabajador. Sí, pensaba en el ejemplo de la docente que fue escrachada por una familia como violenta. Y no había situación tal, y el empleador, los directivos decían, no hubo situación tal, pero ya habían escrachado por redes sociales, su cara en los postes de la cuadra de la escuela. Bueno, el acto de reparación fue un comunicado y reuniones con las familias de parte de los directivos y representantes legales para comunicar a la comunidad que eso había sido una falsa denuncia. Y ahí... Sí, pero y entonces no podemos se vuelve resolver, eso. exacto, No se vuelve. se vuelve, pero acompañada con estas garantías. Lo que nosotros estamos viendo es que lo que hacemos es un aporte, un pequeño granito de arena a esa reparación. Por eso necesitamos de más voluntad política. A la suma de voluntades, digo, un empleador y un gremio con voluntad de diálogo que llegan a un acuerdo. En el ámbito del Ministerio de Trabajo. Pero ahí sí, claro. Pero ahí están faltando actores. ¿Cuánta resistencia o cuánta perseverancia y constancia tiene que haber en un docente que ante una situación de bullying o de violencia en los chicos, tiene que pensar que si reprende después la esperan a la salida los padres del que reprende? Sí. Entonces lo dejo pasar, bueno, que se arreglen, y cada vez tengo más caos en el aula. Sí, y eso también en el marco, la otra vez habíamos hablado de que en esta instancia tenemos a trabajadores y trabajadoras rotas, traigo por eso remarco siempre el tema de la salud mental, porque me parece que es el dato de lo nuevo, que me parece que también es consecuencia de la pandemia y que después que pasó la pandemia fue como sí y volvimos a la vida como si no hubiese sucedido, ¿no? ¿Cuántas afecciones en la salud mental hubo? Y de eso no hay registro, pues tampoco tenemos un ministerio que se ocupe de esta cuestión a nivel nacional, quiero decir. Y después, pibes y pibas que no encajan en este formato de escuela tradicional. La provincia de Buenos Aires llevó adelante un cambio en el régimen académico que hoy solo trae sobrecarga laboral en las y los trabajadores del nivel. Bueno, eso también hace... Por chicos que por ahí tienen algún tipo de discapacidad, decís vos. Es un cambio de la normativa y de las disposiciones, por ejemplo, para la aprobación de materias. Bien. Cuestiones más estructurales de la escuela que era necesario, pero que no era el momento indicado ni la preparación de las y los trabajadores para su implementación. Se impuso la reforma y eso trae más sobrecarga. Y también sin poder pensar cuáles son las necesidades de las y los jóvenes, de los niños y niñas, para que sientan interés y amor al espacio de la escuela, porque también hay una cuestión generacional. Digo, esto no nos pasaba, no nos pasó a nosotros. No. Entonces, bueno, ¿desde cuándo viene esta distancia entre lo que pretenden las y los estudiantes y lo que pretende la escuela como institución que ahí suceda? El acto educativo se sigue pensando como en nuestra época, hace 20 años atrás, pero hoy el acto educativo es otro y lo atraviesan otras complejidades también. Sí, también con menos herramientas, digo, en esto no sé si es justa la comparación de la escuela de antes, la escuela de ahora, pues uno lo vive como con cierta hasta nostalgia, a mí me pasa, pero sí es real, digo, el docente tiene menos herramientas por esto que estabas diciendo. Digo, si yo reprendo a un estudiante, tengo una consecuencia altísima. Entonces, digo, no solo es repensar la escuela, sino, digo, las herramientas reales que hoy tiene un docente o una docente para enfrentar una situación áulica. Y para mí, en ese sentido, y viendo cómo crecen las situaciones de violencia de género en el ámbito laboral y de violencia en las escuelas, de parte de las familias y de los estudiantes, a nosotros se nos ocurre preguntarnos qué tan prioritaria es la educación para los funcionarios del Estado en todos sus niveles. Y que para los empleadores hoy sigue siendo un negocio. Sí, claro. Romina Noelia, gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, Romina Cortaberri y la Sergi de SADOP, el Sindicato de Educación de Gestión Privada.